Hola a todos. En esta oportunidad hablaremos de las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son dispositivos mecánicos que transforman parcialmente calor en trabajo mecánico. Es decir, transforman parcialmente la energía térmica en energía mecánica, la cual consta de energía cinética y energía potencial. Acá en esta figura vemos una máquina térmica. En este caso, el calor lo produce esta fuente mediante combustión externa. Esta llama calienta a este recipiente que contiene agua. Aquí va a haber dos fases del agua: agua líquida hirviendo y vapor de agua. El vapor de agua pasa por unos conductos que llegan al eje de este tambor, y ese vapor caliente sale por estos tubos en forma de L, de modo que producen un impulso al tambor. De esta forma estamos transformando la energía térmica de la combustión externa en trabajo mecánico, es decir, en energía cinética de rotación. Esa energía pudiese efectuar un trabajo si, por ejemplo, acá le acoplásemos una polea y enrollamos una cuerda, entonces elevaría un peso. Entonces, en ese caso, esta máquina haría un trabajo. Es de notar también que la eficiencia no es del 100%, es decir, no toda la energía térmica, no toda la energía de la combustión, no todo el calor que se suministra acá al tanque con agua y vapor de agua, no todo ese calor se convierte en trabajo mecánico. ¿Por qué? Bueno, porque buena parte se pierde en el medio exterior. Se pierde por calor acá, calor a través de la tubería y sobre todo por el calor que se desprende por el vapor que sale de estos tubos en forma de L. Entonces, aquí está claramente una máquina muy sencilla donde se ve la transformación de energía calórica en energía cinética, pero la eficiencia no es del 100%, es decir, no todo el calor se transforma en trabajo mecánico. El otro ejemplo es el motor de combustión interna. A diferencia de este otro, donde la combustión se producía en la parte exterior, la combustión se produce aquí en el cilindro. Este es un motor de 4 cilindros. En el interior del cilindro entra una mezcla de aire y combustible, generalmente gasolina, vapor de gasolina. Entonces una chispa enciende, pero se produce una combustión, la cual causa una explosión que expande el pistón. Y bueno, de esta manera la combustión o el calor de la combustión se transforma en trabajo. En trabajo, ¿qué hace? El gas o la mezcla de aire-combustible sobre el pistón cuando va bajando, ¿verdad? Del cual mueve una biela y entonces se ha transformado el trabajo mecánico en energía cinética. Esto es a grandes rasgos el esquema de funcionamiento de una máquina térmica llamada motor de combustión interna. Toda máquina térmica tiene unas características comunes. Todas tienen una sustancia de trabajo. Esa sustancia de trabajo puede ser gas, vapor de agua o una mezcla de aire combustible. Todas tienen 4 etapas. Esas 4 etapas son las siguientes. Hay una compresión del gas o el vapor de agua o de la mezcla. Hay una absorción de calor por parte de esa sustancia de trabajo. Hay una expansión y hay una expulsión de calor. Esas son las etapas. Esas etapas a veces no están bien separadas, a veces están entremezcladas, dependiendo del tipo de motor. Hay muchos tipos de motores. La otra cosa común a toda máquina térmica es que se conserva la energía. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que la magnitud del calor suministrado o de la energía térmica suministrada es igual al trabajo mecánico realizado más el calor desprendido al ambiente. Aquí tenemos una máquina
térmica llamada máquina de Stirling tipo alfa. En este caso, la sustancia de trabajo es un gas que está encerrado entre dos pistones herméticos. Ellos pueden moverse, pero el gas no puede escaparse. Sin embargo, sí tiene posibilidad de moverse acá. Esta máquina consta de dos fuentes, una fuente o foco caliente y una fuente fría. Esta vamos a decir que está a una temperatura T sub C, T caliente, y esta está a una temperatura T sub F, que puede ser, por ejemplo, la temperatura ambiente. Por ejemplo, este pistón de acá puede estar enfriado por aire o por un sistema de enfriamiento con agua, por ejemplo. Entonces, este motor funciona de la siguiente manera. Cuando se absorbe el calor, aquí el gas se expande y ese gas produce trabajo sobre este pistón, produce trabajo hacia allá y la biela hace rotar acá a este cigüeñal. Pero ¿qué pasa? Este gas está en comunicación por acá y por acá está el foco frío. Por acá se pierde calor. Cuando el gas se enfría, se produce como una suerte de vacío. Entonces, la presión atmosférica produce trabajo sobre el pistón, hacia abajo. O dicho de otra manera, el vacío, vamos a decirlo así, produce trabajo. O sea que en este motor, el trabajo está producido acá por la expansión del gas y aquí está hecho, vamos a decirlo así, por el vacío que se produce al enfriarse el gas. Todo motor, este o cualquier otro, tiene una eficiencia. Y la eficiencia siempre se mide de la siguiente manera. Es el trabajo realizado dividido entre la magnitud o módulo del calor suministrado. Si nosotros escribimos acá QC igual a W más QF y lo sustituimos acá, entonces podemos separar esta expresión y nos queda que la eficiencia es 1 menos el módulo del calor expulsado en el foco frío dividido entre el calor suministrado por el foco caliente. Esta cantidad que está acá, note usted que QF siempre es menor que QC. En este caso, esta cantidad siempre va a dar menor que 1. Eso significa que la eficiencia es menor que la unidad. Un caso, por ejemplo, puede ser eficiencia 0.3. 0.3 de eficiencia significa que por cada unidad de calor suministrada se producen solo 0.3 unidades de trabajo mecánico. También 0.3 se puede decir 30%. Y es lo que se suele hacer para expresar la eficiencia de una máquina térmica. Hay un límite teórico para la eficiencia de la máquina térmica y ese límite teórico o la eficiencia máxima es el siguiente. La eficiencia máxima es 1 menos la temperatura del foco frío dividido entre la temperatura del foco caliente. Lógicamente, en esta operación que está acá, la temperatura tiene que ser medida en unidades de temperatura absoluta, es decir, en Kelvin. No puede ser ni grados centígrados ni grados Fahrenheit, tiene que ser Kelvin. Y esto nos va a dar la medida de la máxima eficiencia. Ninguna máquina térmica puede tener una mayor eficiencia que esta máquina ideal, que se llama la máquina de Carnot. Veamos un ejemplo de análisis. Dice así. Un motor de combustión interna, como el motor de gasolina de un automóvil, toma 8 kJ de calor de la combustión en cada ciclo y produce un trabajo de 2 kJ. Hallar la eficiencia por ciclo, el calor desprendido en cada ciclo, y sabiendo que se realizan 30 ciclos en un segundo, determine la potencia del motor. Bueno, para resolver este problema nos va a ayudar este esquema que está acá. Aquí estamos colocando un ciclo de trabajo del motor. En ese ciclo se absorben 8 kJ de energía.
en forma de calor y se producen 2 kilojoules de trabajo mecánico. Lógicamente hay un cierto calor desprendido al ambiente, pero no sabemos cuánto es ese calor. Es una de las preguntas del problema. Entonces, la primera pregunta que se refiere a la eficiencia se puede responder directamente. ¿Por qué? Porque la eficiencia es el trabajo realizado dividido entre la energía térmica suministrada. Entonces, 2 kilojoules entre 8 kilojoules da 0,25, lo cual significa una eficiencia del 25% por cada ciclo. Por cada ciclo. La otra pregunta es saber cuánto es el calor desprendido. Bueno, aquí aplicamos la conservación de la energía de una máquina térmica. El calor suministrado siempre tiene que ser igual al trabajo realizado por la máquina más el calor desprendido al foco frío. Entonces, el calor desprendido al foco frío es el calor suministrado menos el trabajo realizado. No queda de otra. Entonces, el calor desprendido en el foco frío es 8 kilojoules menos 2 kilojoules, que es 6 kilojoules. Muy bien, ahora se nos pide la potencia. La potencia la podemos calcular de la siguiente manera. La potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Y nosotros sabemos que en cada ciclo de nuestra máquina de combustión interna, de nuestro motor de combustión interna, se hace un trabajo de 2 kilojoules, es decir, 2000 joules. Pero la máquina se sabe que hace 30 ciclos en un segundo. Entonces, acá ciclo se va con ciclo y nos queda 2 kilojoules sobre segundo, lo cual significa 60 kilovatios, porque joule sobre segundo es vatio, unidad de potencia, unidad del Sistema Internacional de Potencia. Entonces, se produce 60.000 vatios, es la potencia de este motor. Note que un motor que igualmente produzca un trabajo de 2 kilojoules por ciclo, si hace 60 ciclos en un segundo, es el doble de potente. O sea que la potencia no solo tiene que ver con el trabajo realizado, sino también con la rapidez con la que se hace. Una máquina que produce el mismo trabajo en menos tiempo es más potente que una que tarda más tiempo. La potencia de los motores de combustión interna muchas veces se mide en caballos de fuerza, HP. Entonces, hay que hacer la conversión del caso. Se sabe que un HP equivale a 746 vatios. Entonces aquí tenemos 60.000 vatios. 60.000 vatios dividido por el factor 1 HP entre 746 vatios. Vatios se va con vatios. Y nos queda 60.000 entre 746, queda 80. Entonces, este motor es un motor de 80 HP. Esa es su potencia. Veamos otro ejemplo. En este caso se trata de una máquina hipotética llamada máquina de Carnot. El ejercicio dice así. Una máquina de Carnot funciona entre dos fuentes de temperatura, 227 grados centígrados y otra a 77 grados centígrados. En cada ciclo toma 2 kilojoules de la fuente caliente y entonces, sabiendo eso, hallar el trabajo efectuado por dicha máquina, el calor expulsado y su eficiencia. Bueno, en la máquina de Carnot, la sustancia de trabajo es el gas ideal. El gas ideal tiene una ecuación de estado que se escribe así: P por B igual al número de moles por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura. Esta sería la ecuación de estado del gas ideal, que es la sustancia de trabajo. Las máquinas de Carnot siempre trabajan entre dos fuentes o dos focos, un foco caliente y un foco frío. Este que está acá corresponde, esta curva que está acá, corresponde a la isoterma de temperatura TC, la temperatura del foco caliente. Y esta curva que está acá corresponde a la isoterma que está a una temperatura TF, que es la temperatura del foco frío. Bueno,
en el ciclo de Carnot se produce, vean que esta es la presión y este es el volumen. Si me voy moviendo hacia allá de izquierda a derecha, entonces el volumen va aumentando. Y si me voy moviendo de arriba a abajo, la presión va bajando. Bueno, en una máquina de Carnot se empieza en este punto, el punto número 1, y se produce una expansión isoterma. ¿Qué significa isotérmica? Isotérmica significa que nos vamos, mientras se va produciendo la expansión, la sustancia de trabajo, que es el gas ideal, mantiene una temperatura constante. ¿Cuánto es esa temperatura constante? Pues la temperatura TC, la temperatura de la fuente caliente. Ella va absorbiendo calor. ¿Cómo va absorbiendo calor? Bueno, realmente, si la sustancia de trabajo, el gas ideal, estuviese a la misma temperatura de la fuente caliente, no habría forma de transferencia. Entonces se dice que está infinitesimalmente a una temperatura por debajo, o sea, un poquitín por debajo de la temperatura del foco caliente, de modo que ese calor se va absorbiendo no solo en forma isotérmica, sino que además se va absorbiendo de una forma reversible. La reversibilidad es lo que nos va a garantizar que la eficiencia sea la máxima posible. Bueno, esa sería la primera etapa, la expansión isotérmica. Luego viene una segunda etapa que es una expansión adiabática, algunos le llaman isentrópica, es decir, porque la entropía no cambia, no hay intercambio de calor. ¿Ok? Luego ocurre una compresión isotérmica, pero cuando ya hemos bajado desde el punto 2 al punto 3, la temperatura del gas ideal, que es la sustancia de trabajo, ha pasado de TC a TF. Y a partir entonces del punto 3 se produce una expansión isotérmica a la temperatura de la fuente fría. Luego se produce una compresión, aquí dije compresión, ¿no? Una compresión, una disminución de volumen y también un aumento de presión. Y cuando pasamos de aquí hacia acá, ocurre una disminución del volumen y un aumento de presión. Pero este va a ser adiabático o isentrópico. Y aquí se completa entonces el ciclo de Carnot. Se puede demostrar, pero no es el propósito de este vídeo, se puede demostrar que la eficiencia de ese ciclo, llamado el ciclo de Carnot, correspondiente a una máquina que no es una máquina real, sino es una máquina ideal, se calcula como el de todo, 1 menos QF sobre QC. Pero en este caso, debido a los procesos que se están involucrados acá, se puede demostrar que QF entre QC es equivalente a el cociente TF entre TC, donde TF es la temperatura del foco frío y TC es la temperatura del foco caliente, ambas medidas en Kelvin. Y como se trata de un proceso totalmente reversible, entonces esta máquina tiene la eficiencia máxima. En el caso que nos ocupa, que es una máquina de Carnot que funciona entre una fuente caliente de 227 grados centígrados y 77 grados centígrados, podemos calcular la eficiencia. Pero para hacerlo, lo primero que hay que hacer es transformar la temperatura Kelvin, 227 grados centígrados más 273 nos da un total de 500 Kelvin. Y la fuente fría, que está a 77 grados centígrados más 273, nos da 350 Kelvin. Entonces, hago 1 menos 350 Kelvin entre 500 Kelvin, 1 menos 7 décimos, que es 3 décimos, que es 30%. 0,3, que es 30%. Esa es la eficiencia de esta máquina que está acá y cuyo esquema mostramos aquí. Ok, como la eficiencia es el trabajo
entre el calor suministrado por la fuente caliente, nosotros podemos calcular el trabajo realizado en cada ciclo multiplicando la eficiencia de la máquina por el calor suministrado. Como el calor suministrado se sabe que es 2 kJ, al multiplicar por 0.3 se sabe entonces que el trabajo mecánico efectuado es 0,6 kJ. También podemos saber cuánto es el calor entregado al foco frío o cuánto calor se entrega al medio ambiente. Eso sería QF igual a TF entre TC, identificando aquí QF entre QC igual a TF sobre TC. Así, igualando esas cantidades, o mejor dicho, aquí simplificando, se obtiene que QF vale TF entre TC por QC. Entonces, TF entre TC es 7 décimos. Multiplicado por 0,6 kJ, pues nos da 0,42 kJ. Bueno, con esto hemos revisado el tema de las máquinas térmicas. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharme.